Ahí está. Hola Marta, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Cómo estás? Bien, maestro. Qué bueno. Todo bien. Lo Tengo sueño, pero bien. que pasa es que estamos caminando con los ejercicios y todo. Pues se Sí, va haciendo un poquito pesado, pero primeramente Dios, ya llevamos 2 semanas de ejercicios. sí, ya 2 semanas. Ya nos falta menos, primeramente Dios. Sí, primero Dios, vamos a terminar bien todo, maestro. Vamos a terminar exactamente la Semana Santa. Mire, está bien. Y aprovecharlo, ¿verdad? Aprovechar Sí, todo. Estamos todo, viendo de todo lo que estamos viendo. Buenos días. Buenos días, Lupita Bertis, ¿cómo estás? Bendito Dios, bien. cosas. Nos da gusto. Ya no me podía conectar. ¿Por qué? Pues no sé, no entraba. A veces fallan las conexiones, ¿verdad? Sí, no podía. Pero siempre tengo el mismo link. Sí, pero pues es el internet o no sé, pero no me podía conectar. Lo bueno que gracias a Dios ya estamos. Sí. Miren, vamos a continuar con San Pablo, la cronología de San Pablo. San Pablo, como hemos visto, es un personaje muy importante en nuestra iglesia. Ojalá que todos fuéramos como San Pablo. Si todos fuéramos como San Pablo, todo el mundo estuviéramos en la nueva evangelización. Todos, cada uno de nosotros. Nada más que en nuestra Santa Madre
Hemos ido inventando cursos, hemos ido inventando formas de evangelizar y nada más hay una forma de evangelizar, la de Cristo nuestro Señor. Es la única forma de evangelizar. ¿Y cómo evangelizar? Yo se los planteo hoy, esta mañana. Primero, ir con los ir con los más pobres. Saber que nosotros fuimos enviados a los más pobres, a los anahuins. Luego, en segundo lugar, a vivir el evangelio nosotros como lo debemos de vivir cada bautizado. Dice el padre, es un cardenal, Martini, José María Martini. Dice que la única manera de vivir el evangelio es vivirlo en serio. ¿Cómo es esto? Como lo vivió Jesús, apostando por los pobres. Y lo otro que tenemos que hacer es empaparnos de la Sagrada Escritura, como decía no es santo, es Orígenes, un padre de la iglesia. Él tiene una frase que dice, para leer la Biblia hay que hacerlo con atención, con constancia y con perseverancia. Es la propuesta que hace San Pablo a todas sus comunidades. Vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le dio resultado. Nada más que si ustedes se fijan, siempre que el Santo Padre, el que esté, saca un documento, de ese documento sacamos 20 documentos en la iglesia. Sacan 20 líneas para agarrarlo y ya no agarramos lo que tenemos que agarrar. Es lo que yo me he dado cuenta en los últimos años que he estado en la iglesia así cerquita. Que fulanito dice que de esta manera, que menganito de esta manera, y pues ya a la hora de la hora nos perdemos y ya no seguimos el documento del Santo Padre. Porque nada más vamos agarrando una línea o 2 líneas. Y acuérdense que los que dirigen la iglesia es el Espíritu Santo y el Papa. El Papa Francisco hace 2 años sacó un documento el día de San Jerónimo y ya se olvidó ese documento de San Jerónimo donde nos invitaba explícitamente a agarrar la Biblia todos los días. Todos los días. Apertulis se llama el documento del Papa. Y ya pasó de moda, ya traemos otras ondas. Y es lo que ha ido pasando en nuestra Santa Madre Iglesia a mi forma de ver. Yo no soy, si yo fuera cardenal, otra cosa sería. Gracias a Dios que no soy cardenal, ni papa, ni nada. Pero creo que eso es lo que ha pasado en la evangelización en nuestra iglesia, que nos hemos perdido de lo esencial. Y acuérdense que lo más sencillo es lo más correcto. Y si ustedes se fijan, siempre que sale un documento del Santo Padre, salen 10 documentos de ese documento. Y luego en cada diócesis agarran como ellos lo ven. Y por eso tenemos estas discrepancias a la hora de evangelizar, a la hora de vivir el evangelio. Vayamos con San Pablo y aprendamos de él, que él siempre le hizo caso a las autoridades. Algo muy importante de San Pablo es que San Pablo siempre hacía caso a las autoridades. Iba y les preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y ya le daban ahora sí las líneas a seguir y él las seguía. Y por eso les comentaba al principio ahorita en la introducción de este tema, que a veces nos perdemos porque queremos inventar lo que nosotros creemos que está bien. Y acuérdense que en la iglesia no hay democracia, en la iglesia hay obediencia. Y San Pablo siempre fue obediente a la iglesia. Actualmente la vida de San Pablo puede fijarse con cierta aproximación.
su conversión poco después del año 30 y su muerte hacia fines del reinado de Nerón, entre el 67 y 68. Dentro de esos 40 años se dispone fácilmente el cuadro interno de su vida, conforme a los datos que da él mismo en sus cartas o San Lucas en los Hechos. Así podemos establecer el siguiente cuadro. Más o menos su nacimiento entre el año 1 y 5 después de Cristo. Esto lo tenemos en Hechos 21:39. La muerte del Señor Jesús, pues la tenemos en Juan 19:31. La muerte de Esteban entre el año 33 y 34. Recuerden que son fechas aproximadas, que puede variar entre 5 años menos o 5 años más. San Pablo está 3 años en el desierto de Arabia. ¿Qué estuvo haciendo San Pablo ahí? Estuvo reflexionando la palabra del Señor. San Pablo estuvo reflexionando la palabra del Señor, o sea, yendo de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Fue lo que estuvo haciendo San Pablo para hacer su teología, para hacer su soterología, que es cómo Jesús viene a salvarnos. Luego, del 37 al 42, San Pablo permanece en Tarso. ¿Qué se estuvo haciendo en Tarso? Pues recuerden que San Pablo estuvo ahí porque la gente lo veía y se asustaba. Llegaba San Pablo a las reuniones y la gente se empezaba a salir de las reuniones. Decían, ay, canijo, ahí está ese. Vámonos porque nos va a meter a la cárcel. Pero San Pablo entiende esa persecución y él está obediente a la iglesia. Siempre obediente a la iglesia, hasta que en el año 42 San Bernabé va por él a Antioquía de Siria porque se soltó la chamba y Bernabé necesitaba a alguien bueno para la Sagrada Escritura, y qué mejor que este rabino llamado Saulo de Tarso. Luego en el año 44 hay una hambruna en Jerusalén, y San Pablo siempre les decía a sus comunidades que todos somos hermanos y que una forma de vivir la hermandad era apoyar a los necesitados. Y San Pablo hace una colecta en todos los lugares donde él evangelizaba y lo manda a Jerusalén para que los seguidores del Señor se ayudaran, se alivianaran. Del 45 al 48, San Pablo hace su primer viaje misionero. ¿Con quién lo hace? El primer viaje misionero lo hace con Bernabé y con Marcos. Se van a la aventura y a San Pablo no le importa que no haya hoteles de 5 estrellas, que las camas donde duerma sean de piedra, que lo persigan. Pero a nuestro buen San Marcos sí le incomoda eso. Y San Marcos a medio viaje dice, ¿saben qué? Yo me regreso, ahí nos vemos. Y ahí viene se corta, no la relación, sino se corta el evangelizar Bernabé y Pablo juntos. Porque al siguiente viaje, pues a Bernabé se quiere llevar a su sobrino y Pablo le dice, pues que no sirve para eso. Pero San Pablo sigue evangelizando. Acuérdense, San Pablo era una persona que atraía la mirada de los demás, a pesar de que vimos que su físico no era bien visto, pero era una persona, San Pablo era una persona que siempre llamaba la atención porque evangelizaba desde el corazón y con la Sagrada Escritura. Luego viene un momento, después de que evangelizan sus primeras comunidades, que la gente dice, a ver, ¿a quién le tenemos que hacer caso? Porque vienen los que son judíos y dicen que tenemos que vivir como judíos. Y se van al primer concilio de Jerusalén. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, hacen una reunión a los jefes de la iglesia, que eran Santiago, Pedro, Juan, algunos apóstoles que estaban en Jerusalén, y van a preguntarles cómo deben de vivir los que no son judíos. Y ahí se dan unas líneas de cómo vivir. Y San Pablo y Bernabé llevan estas líneas a sus comunidades para que ya no ande inventando la gente
como en muchas de nuestras parroquias que dicen, no, es que dijo el señor cura que tienen que hacerle así, 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 así. Pues vayan y pregúntenle al señor cura. ¿Sale? Así de fácil. Fue lo que hizo San Pablo. Fue directo con las autoridades. Nosotros también en nuestras comunidades, porque hay veces que hay personas que queremos dirigir a la comunidad sin ser dirigentes. Y eso fue lo que pasó en el Concilio de Jerusalén. Luego viene el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora en el segundo viaje misionero de Pablo ya había dejado estructurado cómo hacer la cena del Señor, cómo evangelizar, cómo catequizar, pero ahora ya va a dar autoridad. San Pablo ya va a dar autoridad a los dirigentes para que sean autosuficientes y que ellos también sepan cómo resolver los problemas de la comunidad. Porque acuérdense que Pablo no estaba cerquita, no había WhatsApp, no había Messenger, no había videoconferencias. Y pues hasta que viniera Pablo resolvían las cosas, y no, Pablo les da esa autoridad. Porque acuérdense que el que se deja guiar por el Espíritu Santo tiene la autoridad. Luego San Pablo permanece un año en Filipos. Y ahí sigue creciendo su comunidad. ¿Qué hacía San Pablo? San Pablo llegaba primero con las comunidades judías, les anunciaba, les denunciaba que Jesús era el Salvador, que era el Mesías esperado. Lo corrían de ahí y ahí él hacía sus propias comunidades. Porque San Pablo tenía muy claro, como Jesús, que él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Primero a las ovejas perdidas de Israel y luego a los gentiles. Luego Pablo permanece en Tesalónica, donde también tiene muchos problemas ahí, pero San Pablo siempre evangeliza y trabaja y evangeliza, trabaja y evangeliza. San Pablo siempre le demostró a la gente que hay que trabajar, que hay que hacerle la lucha, porque luego ya se va haciendo muy cómoda la evangelización. Y no, hay que trabajarle, hay que lucharle, hay que batallarle. Para evangelizar bien tenemos que estar siempre al día, hablando los bienes materiales. Porque si no, ya luego buscamos los bienes y si no nos dan 10,000 pesos por dar un tema, no vamos y no damos el tema. Si no van 1,000 personas, no vamos porque pues yo soy importante. Y no es cierto, así no es la evangelización, ¿sale? Si no salgo en Radio María, no voy. Si no salgo en María Visión, no voy porque soy importante, ¿no es cierto? El que es importante es el Señor. Y por eso San Pablo siempre se mantuvo trabajando. Luego viene la permanencia de San Pablo en Atenas y Corinto. Ahí en Corinto era una ciudad donde había un montón de prostitución sagrada. Y ahí es donde San Pablo evangeliza. Entre la gente pobre, entre la gente necesitada. Y permanece mucho tiempo y es una gran comunidad. Y si no, vean que ahí es donde tiene la carta más hermosa que leíamos el viernes. El capítulo 13 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Jesús es paciente, Jesús es servicial, Jesús no tiene envidia. Luego San Pablo hace su tercer viaje misionero y último, donde ya lo llevan, ya lo llevan a preso por primera vez. ¿Por qué lo llevan preso San Pablo? Porque el Espíritu del Señor le dijo que tenía que dar testimonio. Y San Pablo apela al César para que lo lleven al César, porque solamente alguien que era ciudadano romano podía apelar al César ante una condena. En este tercer viaje, Pablo permanece en Éfeso, en Macedonia, en Corintio, y hace su último viaje a Jerusalén, y toda la gente, cuando Pablo les dice que va a Jerusalén, sale un profeta que se llama Ágabo,
y le dice, no vayas, te van a matar, pero a San Pablo tiene una visión y le dice, ánimo Pablo, yo estoy contigo, tú permanece fiel. Y San Pablo era de una sola pieza y siempre permaneció fiel a las palabras del Señor Jesús. Nunca le tuvo miedo a la muerte. Por eso San Pablo dice, ay de mí si no evangelizo. No sé si vivir o morir, ¿qué será lo mejor para el Señor? Si vivo, voy a evangelizar a muchos, si muero, voy a estar con el Señor. En Jerusalén lo agarran preso, pero Pablo es muy inteligente. Pablo es fariseo y sabe que en el Sanedrín hay fariseos, hay saduceos y hay herodianos, y divide. Él cuando lo empiezan a juzgar, él dice, a ver, me quieren juzgar porque me habló un ángel. Y los que son fariseos, que creen en los ángeles, que creen en las venidas celestes, dicen, wow, entonces este es de los nuestros, y se hace la división. Y San Pablo apela al César y se lo van llevando poco a poquito, nada más que a 40 personas hacen un pacto de no comer nada hasta que lo maten. Pero providencialmente un sobrino de Pablo, una sobrina de Pablo, un sobrino, escucha eso y va y le dice a Pablo, y Pablo le dice, dile al general. Y pues lo sacan y se lo llevan vivo y Pablo llega hasta Roma. Pablo estuvo en Roma 2 veces prisionero. En la segunda vez es cuando lo matan. San Pablo en estas travesías, las primeras cartas que escribe entre el año 51, 50, es la primera carta y la segunda las tesalonicenses, que son alrededor de 3 meses de diferencia las que se llevan. Luego Pablo iba caminando y le mandaban decir de las comunidades, por ejemplo, de Gálatas o de Corintios, está pasando esto. Y Pablo siempre tenía respuestas para todo, porque Pablo era una persona muy inteligente. Acuérdense que Dios escoge a las personas inteligentes para que nos sirvan. Y nos escoge a todos, porque todos somos inteligentes, porque todos somos imagen y semejanza de Dios. Nada más que no nos gusta comprometernos con el Señor. Pero todos tenemos que aportar a la nueva evangelización. Esta es una cronología de San Pablo. Ahora vamos a pasar, ahora sí, a San Pablo, la vida de San Pablo, su origen, dónde nació y todo. ¿Nos ayudas, Marta, por favor? Sí. Ay, pensé que me había salido. La vida de San Pablo. Origen. Pablo nació en Tarso de Cilicia, centro de cultura y saber griegos. Esta ciudad era capital de la provincia de Cilicia, ubicada a pocos kilómetros del mar, en una llanura rodeada por los montes Tauro. Tenía un buen puerto y una buena carretera que la unía a Antioquía, otra gran ciudad. Tarso significa hilera, posiblemente en alusión a la hilera de montañas que bordeaban la ciudad. En Tarso, como en casi todas las grandes ciudades del Imperio Romano, existió una colonia hebrea. Sus padres, según San Jerónimo, eran de Giscalá, Judea, pero emigraron a Tarso. Tarso era famosa por sus tejidos. Allí se elaboraba un grueso y duro tejido hecho con pelos de cabra, utilizado para la confección de tiendas de campaña. Muy posiblemente los padres de Pablo se dedicaban a este oficio y Pablo lo aprendió de ellos. De hecho, la región llamada Cilicia significa precisamente vestidura tosca. Gracias, Marta. Aquí está un pequeño mapita de esa región de donde vivía San Pablo, hasta la parte de Medora arriba está Tarso. Iban hacia el norte, hacia Medio Oriente y hacia
hacia Europa. Y miren, qué providencial que San Pablo tuviera también este oficio, porque era un oficio bien pagado. Pablo siempre llegaba y buscaba personas que trabajaran eso y luego les pedía chamba. Oigan, ¿me dan chance de chambear? Sí, vente a chambear. Y como Pablo era maestro en eso, pues siempre Pablo tenía su chamba ahí. Adelante, Marta, por favor. Miembro de una familia judía de la tribu de Benjamín. Debido a esto, le pusieron el nombre del primer rey hebreo, orgullo de esa tribu. En esta ciudad se fusionan pues dos culturas, la grecorromana y la sirio-judía. Influenciado por todo esto durante su vida, Pablo hablará en griego, pensará en griego, escribirá en griego, aunque fuera judío. Por último, en Tarso había una estatua en honor del dios Sardanápalo, que tenía un mensaje caminante, como un mensaje ¿Cómo? caminante, como y bebe, que lo demás, come y bebe, creo, Ajá. que lo demás no interesa. Este texto después el apóstol lo utilizará en 1 Corintios 15:32. Come y bebe. Eran las tendencias que había. Como ahorita, sé feliz, haz lo que quieras, es tu cuerpo. Y la gente vamos haciendo caso. Hoy es viernes y toca. Y así tonterías que nos van vendiendo y las vamos agarrando. Y vamos viviendo de esas frasecitas que inventan unos pobres personajitos que son nuestros idolitos, y les vamos haciendo caso. Todo con el poder de tu firma, y tómala todo con el poder de tu firma, y que mira, necesitas comprar en tal tienda, y ahí vamos a comprar a tal tienda. Pero a quien le tenemos que hacer caso es al Señor, que ayer nos decía: no conviertan la casa de mi padre en una cueva de ladrones, porque la casa de mi padre es casa de oración. Eso fue el mensaje de ayer, y que Jesús va a resucitar al tercer día. Y por eso le tenemos que hacer caso. Ese fue el evangelio de ayer. Así de claro fue el evangelio de ayer. Sí. Y vean, si no vamos teniendo esas tendencias que nos van diciendo: haz esto, haz aquello, haz aquello. Y por eso siempre nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor. Y San Pablo siempre llevaba a la gente a la palabra del Señor. Claro, San Pablo se las fue adaptando a sus comunidades. Pero la caridad no se puede adaptar. La caridad es caridad siempre. La obediencia siempre es obediencia a Dios. Les pongo este pequeño ejemplito para que vean si no vamos viviendo como el mundo nos va diciendo. Nos dejamos influenciar porque no conocemos al Señor nuestro Dios. Cuando conocemos al Señor nuestro Dios y nos dicen que todo con el poder de tu firma, pues estás loco. ¿Cuál todo con el poder de mi firma? Luego, ¿con qué pago? Un ejemplo, ¿verdad? Gracias, Marta. Margarita, ¿nos ayudas, por favor, Margarita? Fecha de nacimiento. Si tomamos en consideración que en Hechos 7:58 se nos dice lo siguiente: a los pies de un joven, y que en Filipenses 1:9 Pablo se dice a sí mismo anciano. Considerando esto y tomando en cuenta que según Filón, filósofo griego de origen judío contemporáneo de Jesús y de Pablo, en su tabla de la vida del hombre, donde dice que la vida del hombre se divide en 7 etapas. Del 1 a 7 años considerándosele un niño. De 7 a 14 años considerándosele un muchacho. De 14 a 21 años considerándosele un adolescente. De 21 a 28 años considerándosele un joven. De 28 a 49 años considerándosele un adulto. De 49 a 56 años considerándosele un anciano.
De 56 en adelante, considerándosele un viejo. Son tablas que ahí están, sale que se usaban en aquella época para definir cuántos años tenían las personas. Adelante, Margarita. Pablo debió tener unos 25 años a la muerte de Esteban. Por lo tanto, nació aproximadamente en el año 5 después de Cristo. Y si su carta a Filemón fue escrita entre el año 60 y 65, entonces contaba con 55, 60 años más o menos. Y si murió 5 años después, entonces contaba con unos 65 años. Vivió buena vida San Pablo, a pesar de tanto andar para allá y para acá. Dios le concedió una buena vida. ¿Por qué? Porque pues caminaba mucho, eran personas que se cuidaban mucho. Y acuérdense que el ejercicio en la vida de un ser humano es importantísimo. Nosotros tenemos que caminar diario. Ahorita me acordé que tengo que caminar diario media hora para estar fuertes, para estar bien. Pero volvamos con San Pablo, Margarita, por favor. Su educación. Sus padres le transmiten la cultura judía. A los 5 años, todo niño judío ya sabía 5:7 de Deuteronomio. Hasta esa edad debió ser un niño muy feliz, pero a partir de ahí inicia una etapa dura de estudio, contrastando entre la moralidad del judaísmo y el tipo de vida de los griegos. En Hechos 23:6 hace mención de ser fariseo. Esto supone que su formación fue de la siguiente manera. A los 5 años se le introduce en la lectura de la Sagrada Escritura. A los 10 se le introduce en el estudio de la Misná, conjunto de enseñanzas transmitidas oralmente. A los 13 años se le introduce en el estudio y observancia de los mandamientos. A los 15 años se le introduce en el estudio del Talmud. Además del estudio, interpretan las enseñanzas. A los 18 años, como decide no casarse, esto era considerado una maldición, a no ser que se continuara estudiando. Él lo hará a los pies del fariseo Gamaliel en la ciudad de Jerusalén. Por eso también nuestro Señor Jesús no se le consideraba a una maldición que no se casó, porque Jesús siempre fue un estudioso. Y a las personas que se dedicaban a estudiar, luego ya se casaban más grandes, ya de viejitos se casaban. Pero esta era la formación de San Pablo, vean. Algo importante es en nuestra evangelización con nuestros muchachos, que les enseñamos a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, pero no los llevamos a profundizar eso, cómo vivirlo. Y por eso creo que en nuestra iglesia se han ido yendo los jóvenes de nuestra iglesia, porque les enseñamos a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, y ante tantos problemas que van surgiendo los muchachos, pues dicen, pues ¿para qué rezo el Padre Nuestro y el Ave María si no soluciono nada? Así me dijo un joven el otro día. Ya le dije, no, es que lo tienes que aplicar, mira, así, 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 así. Me dijo, ¿y por qué no nos dicen eso? Le digo, porque pues no estamos evangelizando bien. Pero lo que hacían los judíos era eso, a ver, ¿para qué te sirve saber el Padre Nuestro? ¿Para qué te sirve saber el Ave María? ¿Qué soluciones te va a ayudar a encontrar en tu vida? Pero como nos agarramos como el perico, nomás repite y repite y repite y no lo ponemos en práctica. Y los hermanos judíos no, los iban enseñando a aplicar ese conocimiento que se les daba desde chiquitos, para que fueran de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Creo que por eso en la actualidad en nuestra iglesia hay pocos jóvenes. Porque en cambio se meten al internet,
Y ahí les dicen, mira, si quieres tener relaciones sexuales, te pones esto, esto, esto y esto y esto, y solucionado. Y pues mejor van al internet que ir a la religión. En cambio, si nosotros les decimos acá en nuestra formación religiosa, les decimos, mira, no debes de tener relaciones porque tienes que mantenerte limpio de enfermedades, limpio de malos pensamientos, y cuando encuentres tu amor verdadero, los dos van a ser una buena familia y no van a estar contaminados. Ya va a ser diferente. Pero les decimos, no tienes que tener relaciones porque no está permitido y ya. A eso me refiero a la nueva evangelización. Y Pablo es lo que hacía con sus comunidades, enseñarles bien, darles la solución en la misma Biblia, en la Sagrada Escritura, en la palabra del Señor, está la solución de cualquier problema que tengamos en la vida. Desde hablando de la economía, desde hablando de problemas físicos, problemas morales, problemas familiares, problemas de comunidad. Y San Pablo aprendió muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que aprendió bien. Ahora nosotros enseñemos bien a los demás. Su juventud, por favor, Rebeca, de San Pablo. ¿Nos ayuda, Rebeca? Gracias. ¿Estás en mute, RB? Sí, cómo no. 4.4. Tu juventud. ¿En qué consistió el estudio que Pablo realizó en esta nueva etapa de su vida? Estudiaba la Torá en sus dos grandes partes. Halakha, que es el conjunto de normas, preceptos y leyes. Haggadah, la reflexión de cómo se deben vivir estas normas, preceptos y leyes. Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Por qué debemos amar a Dios sobre todas las cosas? Ese primer mandamiento que todos lo sabemos, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué debemos de amar a Dios sobre todas las cosas? Porque nos conviene, porque Dios dice, o porque así debe de ser. Yo se los explico de una manera rápida, así sencilla. Ahorita ustedes me dicen lo que ustedes crean, lo que ustedes tengan ahí en su mente. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas porque Dios es el que las tiene, las puede y las sabe todas, punto. Porque Dios es don chingón y yo no soy, y Él sí es. Por eso debo de amar a Dios sobre todas las cosas y obedecerlo. Y es lo que así es lo que se hace en un buen estudio de Biblia. ¿Por qué debo de amar a mi prójimo? Porque con la medida que mida seré medido. ¿Por qué debo de tratar bien a todo mundo? Porque si yo quiero que Dios me trate bien, yo tengo que tratar bien a todo mundo. ¿Por qué no debo de ofender a nadie? Para que nadie me ofenda. ¿Por qué yo debo de santificar las fiestas? Porque debo de ser agradecido con Dios, porque Dios me ha dado tanto que no puedo pagarle más que decirle, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ahora, alguna de ustedes puede decirme por qué debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Yo se los expliqué de una manera en 3 segundos. Ustedes pueden tardarse 3 horas. Se fijan que tener los conceptos en la vida sirven, pero dejan de servir cuando no sabemos cómo aplicarlos en nuestra vida ordinaria. Y esto es lo que le hemos fallado a la juventud en la actualidad a la hora de la evangelización. Y ahorita acuérdense que los jóvenes, nosotros también de viejos, tenemos un montón de opciones. Por ejemplo, yo si traigo un dolor de lo que sea, me meto al señor Google y le digo, me duele la panza, me duele así, 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 así. Y me va a dar 20,000 opciones.
Me va a decir, tómate esto, tómate este tecito, tómate este remedio, ve al doctor, un montón de opciones. Y en nuestra formación religiosa también tenemos que tener estas opciones para ofrecérselas a los demás. Fíjense, la halakha, que eran vivir los 613 mandamientos. Los judíos de 10 mandamientos hicieron 613 preceptos. Pero ahí decía por qué los tenían que vivir. A ver, tienes que lavarte las manos porque a Dios le gusta que estemos puros por esto y por esto y por esto. Y como saliste al mercado y a lo mejor te encontraste con alguien que tenía cosas impuras ahí donde pasaste, pues por eso te tienes que lavar las manos hasta el codo, lavarte la cabeza. Esa era la juventud de Pablo. Adelante, Rebeca, por favor. Sí, Pablo se inclina por la segunda parte. Se cree que incluso Pablo fue compañero de Esteban. Parece que al terminar sus estudios con su flamante título de rabí, tendría unos 21 años, regresó a Damasco, en el mismo tiempo que inició Jesús su ministerio. Por ello no lo conoció físicamente. En Tarso pudo aplicar sus conocimientos en la sinagoga. Y hasta allá le llegarían las noticias de una nueva secta que estaban adquiriendo muchos adeptos en Israel y decide regresar. Decide regresar porque acuérdense que ellos eran personas que decían, pues yo puedo aportar esto para mi iglesia. Y a veces en los equipos básicos, vamos a los equipos básicos y dice el señor cura, levante la mano el que quiera ayudar en esto, y todos nos volteamos a ver unos a otros hasta que alguien se anime y dice, pues otra vez doña fulana, porque es la única que se anima a decir, aquí estoy, yo puedo hacerlo, y todos lo podemos hacer, pero nadie nos queremos comprometer. Yo les digo porque yo estuve en un equipo básico muchos años y yo veía como 2 señoras eran las únicas que se aventaban. Y pues ahora que esas 2 señoras ya están viejitas, ya no pueden hacer nada, pues en la comunidad que yo antes ayudaba, pues ya cada día el equipo básico está más muerto porque los demás no aprendimos a decir, yo me aviento, yo puedo hacer esto. Pablo no, Pablo se aventaba y decía, pues mira, yo soy bueno para la Biblia, yo puedo ir a hacer esto y esto y esto y esto y ahí está. Y ya las autoridades le dieron sus cartitas a Pablo para que fuera y pusiera orden. ¿Por qué les toco este tema? Porque es muy importante que en la iglesia todos cooperemos. Acuérdense, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Y si el Señor ahí nos tiene, pues nos tiene para algo. No nos tiene nomás de adorno. Nos tiene para que todos trabajemos en el bien común. Y si todos trabajamos en el bien común, nuestra iglesia cada día va a estar mejor. Miren, aquí está mi amigo Jorge y está en la tumba de San Pablo pidiéndole a Dios por nosotros. Ahí está el buen Jorge Sánchez Brambila. Y hace unos meses estuvo allá y me dijo, mira Memo, estoy aquí pidiéndole al Señor por ti y por todos tus alumnos, porque Jorge sabe que soy un admirador y no un imitador, pero sí quisiera ser un imitador de San Pablo para evangelizar. Encomendémonos a San Pablo en esta aventura que estamos iniciando y pidámosle a Dios que todos seamos como San Pablo, que todos lleguemos ahí con Pablo de Tarso, a ser esos evangelizadores que necesita nuestra iglesia. Muchas gracias. Mañana le continuamos si Dios quiere. No sé si tengan alguna pregunta de lo que hoy vimos de San Pablo. Acuérdense, ¿qué vimos de San Pablo? Su cronología.
así un flechazo de toda su vida. Vimos que San Pablo nació en Tarso, que sus padres eran de Yiscalá. Vimos cómo San Pablo se educó, que tenía una profesión que era tejedor de tiendas. ¿De cuáles tiendas? De las que se usaban para trasladarse la gente. Acuérdense, eran tiendas de campaña. Y ahí en Tarso hacían ese hilo muy calientito que cubría el agua, que cubría todo. Por eso tenían tanto éxito esas tiendas de ahí de Tarso. Y por eso a Pablo y a su papá siempre les fue bien. Otra de las cosas que vimos fue más o menos la época en que nació Pablo y vimos esa tabla de Filón con las etapas. Si ustedes se fijan, los 21 años era un adolescente y ya un viejo era de 56 años en adelante, y que Pablo murió más o menos a la edad de 65 años, y vimos que San Pablo fue un buen estudioso, que estudió la escritura, que estudió la Mishnah, que son las enseñanzas transmitidas oralmente, que empezó a aprender a cómo vivir, a vivir la palabra de Dios a los 13 años, y que además supo cómo interpretar las enseñanzas del Talmud, y que a los 18 años decidió seguir estudiando con un señor que se llama Gamaliel. Eso fue lo que vimos hoy. ¿Tienen alguna pregunta de esto que vimos? Buenos días. Bueno, pues no, maestro. Yo no. Mañana continuamos si Dios quiere, y si Dios quiere en la tarde prepárense porque nos vamos a morir. A las 3 de la tarde vamos a ver nuestra muerte. Es la reflexión, es lo que nos invita San Pablo hoy, a meternos en un cajón. No tengan miedo, no nos vamos a morir, pero es necesario hacerlo. Muchas gracias, Memo. Morir para vivir. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Buen día a todas. Que Dios las bendiga. Gracias, Rebeca, Lupita, Margarita, don Humberto, Ever. Muchas gracias. Nos vemos más tarde si Dios nos da licencia. Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, don Humberto, buen día. Amigo Humberto, gracias. Gracias, Lupita.